Españoles en Dubái, eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ayer me contactó un amigo, Bernardo, me dijo, tío, lo que se está diciendo en España no es la realidad de la gente que vivimos en Dubái. De hecho, creo que se está conectando ahora. Y le dije, vale, tío, pues hablemos, explícanos si quieres cómo es esta realidad. Bernardo, hemos empezado. Bernardo, ¿qué tal? Y, Hola, muy bien. y entonces, pues justo Bernardo me decía, tío, me interesa que la gente sepa desde las personas que estamos en Dubái cuál es la realidad, principalmente para que quienes, los familiares que están en España estén tranquilos, que sepan de primera mano lo que está pasando aquí, que no se reciban los sensacionalismos que ellos están detectando que la sociedad española está recibiendo y la verdad me pareció una idea cojonuda, así que pues tanto Bernardo como Gustavo, muchas gracias y bienvenidos a este espacio. Eh, ¿Cómo estáis, tío? ¿Estáis en Dubái? ¿Cómo estáis? Venga, Bernardo, luego Gustavo. Venga, A Bernie, ver, dale. Joseph, yo desde que empezó todo esto, bueno, casualidad, estaba en casa de Gus cenando, porque aquí ahora mismo es el periodo de Ramadán y a las 7 es como que se juntan todas las familias y ofrecen comida. Bueno, estamos cenando en el jardín y empezamos a escuchar las interceptaciones de los drones. Entonces, sí, había un periodo de decir qué está pasando, qué es esto. Incluso uno de los locales en los que trabajo al lado cayó un trozo de dron. El primer día fue un poco alarmista, pero ya a partir del segundo, el tercero, ya llevamos el quinto. eh, yo vivo en un 43 piso, en un rascacielos, y mm, estoy bien. Los supermercados están completamente abastecidos, el gobierno está haciendo una labor fantástica. Como ya he comentado, están en Ramadán, Ujú. están trabajando 24/7 informando a la gente, protegiéndonos, sin contar lo que vale todo el armamento con el que están gastando para evadir estos ataques o amenazas o como les quieran llamar. Ujú. Como ciudadano, yo ahora estoy tranquilo, estoy a salvo. Lo que pasa que, claro, yo soy una persona que no miro la televisión, y el otro día me empecé a ver en Instagram un montón de comentarios de gente. Había una chica llorando. Yo puedo entender que haya un colapso por miedo, porque no todo el mundo reacciona igual a las circunstancias, pero sí sé que tiene que mantener, si tú tienes una voz pública y cuelgas algo en Instagram, tienes que Ujú. ser consciente que puedes alarmar a terceras personas. Por ejemplo, yo tengo un montón de técnicos aquí que vienen de España y, claro, ven todo el tema de Internet y, claro, se alarman pensando de que los edificios están en fuego, están quemados. Hay despliegue de armamento y no está pasando nada de eso. Si hay una situación de alarma, es una situación sensible por terceras personas, por políticos que nosotros no tenemos nada que ver. Ujú. Como tú bien ya sabes, ellos, y tampoco no vamos a entrar en esto, en este plano, es todo un tejimaneje Ujú. que nosotros no sabemos ni qué es. Entonces, como persona individual, yo estoy a salvo, me siento seguro. Hay comida en el supermercado, mis actividades de trabajo, yo, como tú bien sabes, trabajo produciendo eventos de música electrónica. Seguimos preparando los eventos. Ujú. No se sabe qué repercusión va a tener. Yo creo que por ahora, cuando acabe el Ramadán, se va a disminuir. Si esta situación sigue, cosa que no creo o no quiero que siga, pues se va a disminuir. Pero a día de hoy yo no he visto ningún despliegue militar.
ningún edificio roto Destrozado, sí. o destrozado, no he visto ningún muerto, no he visto, y vivo en el distrito financiero de Dubái, vivo lo que es en Ya, downtown. O sea, claro. no he visto ninguna situación de alarma. Lo único que sí que he visto es que los medios cara afuera alarman a la gente y esto produce una situación de nervios y incertidumbre, pero a día de hoy te digo, yo estoy súper tranquilo. Lo que sí que me alarma es la información que está llegando de puertas para afuera, Ajá. porque es preocupante y es totalmente innecesario en los tiempos que corremos a que gente mayor, gente, chavales, se queden completamente anulados o alarmados porque las noticias no son verificadas o gente está utilizando AI o cualquier Ya. tipo de plataforma solo para tener exposición y tener likes y tal. Otro dato que quería poner en cuenta aquí es toda esta gente que yo puedo entender que pidas una repatriación, pero yo ayer, no, 2 días antes, en casa de Gustavo, me saqué un billete. Tengo un billete para el domingo. Hostia. Incluso cometí la equivocación de, como me lo saqué así, cuando estaba en casa, esto no se lo he hecho a Gustavo porque soy un poco desastrillo en esto, me había sacado el billete, la vuelta para el mismo día. Ostras. Entonces cogí y me cambié la vuelta para el día 12, que es idealmente para lo que quería, ¿sabes? Ir pegarme un garbeo, ¿sabes? Sí. Porque luego ya empezamos a trabajar y volver y me lo pude sacar, me costó 3.000 dirhams, que Sí. son 700 euros, es lo que te cuesta un billete normal. Y claro, a ver, pasa una cosa aquí, que puede que los aeropuertos estén cerrados, pero tú al tener un billete, pues te reubican. Claro. No es que yo vaya a dejar Dubái, por el motivo de que yo vivo aquí, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mis cosas, tengo mi gimnasio, Sí. tal, y no sé qué, tengo también una pequeña casa en Ibiza, pero tengo mi hogar aquí y yo no me siento... Por ejemplo, o sea, tenéis esta sensación, ¿no? De que el aeropuerto de Dubái está cerrado, eso me imagino que es así, ¿no? El aeropuerto está Mm. cerrado. Esta sensación que llega aquí, que de españoles diciendo, estamos aquí tirados, nadie se hace cargo de nosotros, volver a España es imposible, nadie nos da una solución. La embajada, si contactáis con la embajada, por ejemplo, Gustavo, si contactas con la embajada te contesta. ¿Cómo es la situación a este nivel? Sí, vamos, a ver, yo te explico, Joseph. Desde yo, el día que empezó todo, la semana pasada, a las pocas horas ya recibí un correo de la embajada, pues bueno, diciéndonos que había un tema complicado en la región y que estaban en contacto continuo con las autoridades emiratís, ¿vale? A partir de ahí, yo he recibido todos los días una notificación de la embajada y si no la he recibido, como bien dijeron en sus correos, en redes sociales están actualizando todos los días y lo que nos dicen y nos aconsejan a los españoles que estemos, bueno, pues resguardados, ¿no? Que no andemos en espacios, porque realmente es lo que está pasando. O sea, realmente el peligro que hay a día de hoy aquí o que hubo los días pasados, que ahora está la cosa muy tranquila, Josep, es que podía caer algo interceptado, como bien explicó Bernardo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el main de esto es, por favor, intentar estar en sitios resguardados, ¿eh? Ujú. Pero, eh, hablando de temas de aeropuertos y todo esto, como yo lo puedo ver, ¿no? Y hablando también del tema de la embajada, el número de españoles que hay aquí es muy grande, ¿vale? 25.000, ¿no? Me Bueno, decías. vamos a hablar de números Sí, sí. y eso puede ser los que están registrados, que la embajada tiene conocimiento de ello, Qué ¿vale? pasada. Posiblemente habrá otro, no tantos, pero habrá otro porcentaje que no están registrados y que están aquí, ¿vale? Pues han venido, están aquí unos meses, se van, turismo, lo que sea. Bueno, entonces, partiendo de esa base, es que estoy aquí tirado, es que no me sacan de aquí, es que, bueno, vamos a ver. Los espacios aéreos están cerrados, ¿vale? Aquí, y yo estoy bastante puesto al día de estas cosas, aquí ningún país ha sacado a nadie. India no ha sacado a la comunidad india, los británicos no han sacado, los Claro. australianos no han sacado a nadie, aquí no ha salido nadie.
¿Por qué? Pues porque no hay una alerta del país que diga, oye, expatriados, os tenéis que ir de aquí, que esto. Entonces, partiendo de esa base, no hay que alarmar, no hay que alarmar. Creo que fue el lunes, un corredor, sí que se ha abierto un corredor en el que empezaron a salir algunos vuelos, bueno, pues por lo que pudimos ver y bueno, pues son informaciones que nosotros no tenemos, pero seguramente diplomáticos han salido, lo que sea, y han empezado a salir algunos vuelos de Emirates y de Etihad desde Abu Dhabi. Pero es un corredor que se ha creado y por supuesto, la gente que ha salido es la gente que ya tenía un billete de vuelta y que se ha quedado aquí, atrapada, ¿vale? Entonces, que este drama de la embajada que no me saca de aquí. Bueno, pues no sé, yo intento hacer los cálculos un poco así matemáticamente, cuántos aviones tiene que mandar el gobierno de España aquí para sacar a 25.000 personas. Qué Entonces, locos. son cosas que hay que pensar fríamente y hay que decir, sí que yo no me he sentido en ningún momento desprotegido por la embajada, en Ajá. ningún momento. Te Importante. puedo, te puedo decir que hace 2 días los llamé por la mañana, he llamado para ver realmente cómo estaba pasando todo esto, los he llamado. Me han cogido el teléfono al segundo tono, me han cogido el teléfono, imagínate la cantidad y el aluvión de llamadas que tendrán, respuestas. Y bueno, pues ya está. Oye, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Estás tranquilo? Sí, simplemente llamaba para ver un poco cómo está el tema. Bueno, pues mira, el tema está así, el espacio está cerrado y ya está. Y ya está. Y Bernardo, ahí tienes a Bernardo, lo acaba de decir. Yo me quiero ir del país, me saco un billete. Y Claro. totalmente. Y también Oye, hay Ya que... está, y me voy cuando pueda, que Bernardo no se puede ir el domingo, pues cuando lo ya. reubique, cuando se vuelva a abrir el espacio. ¿Qué pasa? Que ese corredor que duró un día, Yusef lo han cerrado otra vez. Ya Una está. cosa, a vosotros, por ejemplo, ¿cómo os sienta leer? Porque claro, al final quizá lo habéis leído o quizá no, ¿no? Pero el mensaje que circula sobre todo de una parte de las redes que dicen, ahora, los españoles de Dubái, esos que son criptobros influencers y ahora piden ayuda, que se jodan. ¿Esto cómo cojones os sienta, tío? Vosotros Bueno, que trabajáis como profesionales, yo conozco a Bernardo en su faceta profesional, es brillantísimo, tú seguro que también. O sea, o sea, voy a lanzar una pregunta estúpida, ¿eh? Pero la gente ha de entender que no todos sois criptobros influencers, sino que sois bueno, gente que os ganáis la vida ahí. A ver, hay una parte, a ver, hay un inciso que quiero hacer antes de Sí, responderte esto. También quiero subrayar que el gobierno de Dubái se está haciendo cargo de todos los turistas, poniendo hoteles, haciéndose cargo de ellos, acogiéndolos. Entonces, esto también hay que darles el mérito y quería subrayarlo en sí, esta eso ha salido entrevista y o ha en sido esta, espectacular. en Sí, esta llamada. Entonces, también Claro, el claro, tema... es que, perdona, Bernardo, solamente un punto, es que es lo que decías antes Yusef, de tu pregunta, que la gente no diga, es que estoy aquí tirado, no estás tirado. Aquí no Mm, estás tirado. Si tú estabas en un hotel y se te ha acabado el hotel, el gobierno central, que es el gobierno de Abu Dhabi, ha dado orden de extensión a todas las personas que están en los hoteles y se hacen cargo, comidas, hoteles, lo que haga falta. ajá, qué ¿Vale? interesante. Entonces no estoy aquí mm. tirado, no me han dejado tirado en la calle. ¿Vale? Perdona, Bernardo, pues simplemente era ese. Vale, no, es aclarar este tema y luego ahora volviendo a la pregunta que has hecho, Yusef, por ejemplo, yo no soy una persona mediática. En el sector donde trabajo sí que me conoce bastante gente. Puedo decir que hace 16 años me vine a Dubái cuando era completamente inhóspito Hostia. que la gente se viniese aquí a trabajar. Yo me acuerdo que a veces nos veíamos y me preguntabas, pero, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era como, Sí, ¿sabes? sí. Puedo decir que, me puedo atrever a decir que yo he sido uno de los primeros españoles que se ha venido a vivir aquí, expatriado. Y, y yo, a ver, por ejemplo, no soy ni influencer, ni tengo 2.000 seguidores en Instagram, ¿sabes? Que es que tampoco es que sea, o sea, tal, ni cuelgo cosas random. Me gano la vida honradamente, trabajo entre Emiratos y Europa. Eh, y cuando leo esas noticias, y sobre todo las leí ayer,
vi comentarios de gente que, porque conozco, como tú ya bien sabes, conozco Sí, mucha. muchísima gente de todas partes del planeta por mi trabajo. Y claro, yo leía comentarios de gente que ellos saben que yo estoy viviendo aquí. Y unos comentarios, sobre todo de una persona, ahora vais a ver llover misiles. ¡Wow! Hostia, ¿Sabes? ¡Wow! ¿Sabes? Entonces, eso te da a pensar que esa plataforma a la que tú cuelgas un vídeo, tienes que tener mucho cuidado porque estás abriendo la caja de Pandora. Entonces, no es los comentarios, es quien publica el post porque desencadena todo esto. Entonces, claro. una de las páginas me salió en el grid, era de un chaval, no me acuerdo ni cómo se llama la página, ni lo conozco. Él salía hablando en su terraza, súper cómodo. Entonces, tú tienes libertad de expresión, tú puedes expresarte, pero cuando lo haces públicamente, ten dos dedos de frente porque eso afecta a terceras personas. A mí no me afecta, Ya, afecta a personas que tienen miedo, que están viviendo una situación difícil. Y luego lo que pasa también ahora en día es que es muy fácil criticar a la gente. Yo no defiendo a nadie, cada uno se gana la vida como quiere, cada uno, al fin y al cabo, cuando se acaba la vida, hay un cajero por el que todos tenemos que pasar y ese cajero pasa la factura. Entonces total, tú decides lo que tú haces cada día, ¿sabes? Y total. nadie es Dios para juzgar a la gente. Entonces, que ahora hay una plataforma en la que tú cuelgas cosas, ganas likes y ganas dinero, pues mira, si yo tampoco, a mí como a persona, si me preguntas, me parece un poco inhumano, ¿sabes? Colgar según qué cosas en ciertos momentos, pero ya sabemos que cada año que pasa, ¿cómo es todo esto? O sea, la gente tiene menos sensibilidad, es todo más como, venga, va, tal. Y, y la verdad es que sí, aquí hay influencers, como puede haber en España, como puede haber en Estados Unidos, como puede haber en China, hay siempre de todo. Lo que hay que controlar un poco es lo que se dice en los medios Claro, y pensarlo dos veces porque voy a colgar este vídeo o voy a colgar esta respuesta, pero piensa sí, dos veces, ¿esto a quién va a afectar? claro, 100%. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿100%? No es que te pongas en las... No me voy a poner... Porque tú no tienes por qué ponerte en la posición de nadie, ¿sabes? Porque no estamos programados, nuestra mente no está hecha para esto, pero sí el pensar qué repercusiones puede tener en tu persona. Porque todo eso es un proceso kármico. Ahora yo digo esto, pero sabes que el karma siempre, como he dicho, hay Siempre un está. cajero ahí, siempre. Entonces hay que cuidar un poco lo que se dice. Al fin y al cabo, todos somos humanos, no pasa absolutamente nada. Instagram está para eso, lo han diseñado para ese tipo de historias. Entonces, yo lo único que digo es que por favor que se sea consciente en lo que se cuelga y en lo que se responde, porque hace daño. A mí, yo si quiero un billete me lo saco, trabajo honradamente. Y desde pequeñito, ahora voy a hacer 45 años y desde pequeñito me estaba sacando las castañas del fuego. Total, total. Conclusión de esto es, nos pone a prueba como seres humanos capacidad de resistencia, capacidad de control y capacidad mental. Entonces, como todo en la vida, es un aprendizaje. Total. Y Gustavo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves Eh, el tema pues este bueno, de la eh, etiqueta, ¿no? bueno, pues mira, me voy al principio de tu pregunta. No somos todos criptobros y no somos todos influencers. Claro, Posiblemente eso sea lo que menos hay aquí. claro. Gente española, ¿vale? Somos gente con negocios, somos gente emprendedores, somos gente que trabajamos en empresas de ingeniería, somos gente que hacemos proyectos en Emiratos Árabes y es así, y es así. Entonces, bueno, pues lo de siempre, pagamos justos por pecadores. Entonces hay un mínimo de personas que, bueno, pues como decía Bernardo, se les ha empoderado gracias a este tema de las redes sociales y tienen seguidores y, bueno, pues utilizan cualquier tipo de tontería para ganarse un like, ¿vale? Total. Es una cosa que yo creo que se debe de controlar un poquitillo. Y eso al final lo que lleva es a eso, pues a alguien que pone un post que no tiene ningún sentido,
pues eso, la liarse la gente a comentarios de un lado y de otro, opositores y a insultarse y a tonterías de esas. Lo que hay que hacer es contar la verdad y ver exactamente y profundizar lo que hay. Yo de verdad, desde hace mucho tiempo, Joseph, sí que alguna vez he podido caer en la trampa, ¿no? De creerme algo desde el minuto uno. Pero ya hace mucho tiempo que soy una persona, y Bernardo te lo puede decir, ¿no? Me llama todos los días para el reporte, porque dice, Gus, yo sé que contrastas las cosas. Yo siempre busco las dos partes, ¿vale? Y luego ya tomaré mi opinión. Como todo el mundo tengo mi opinión, claro, ¿sabes? Claro. Pero siempre intento contrastar lo que está pasando y no fiarme de lo primero que se pone. ¿Me entiendes? Cuando realmente estamos viendo a día de hoy que se pueden hacer cosas, o sea, si ya alguien con una simple app en un teléfono, con una AI, te puede hacer lo que se te está haciendo, ¿qué no podrán hacer esas personas que tienen un nivel de experiencia con programas de inteligencia artificial que te puedes alucinar? Y es lo que estamos viendo. O sea, ayer, por ejemplo, pues mismamente que estuve viendo a un chico que sigo que básicamente es una persona que sí que contrasta las cosas y que cuenta y nos estaba enseñando cómo esas imágenes que se están viendo en la televisión de, pues que ves, ¿no? De que te ponen, oye, el ejército ha hecho esto y tal, y ves la imagen como pixelada, como que se ve desde un satélite o algo, como un misil destruye un tanque, y era un tanque que habían pintado ahí. O Hostia. sea, era un tanque que habían pintado ahí. Sí, Ayer estuve sí. viendo un vídeo con Bernardo de un atentado y veías cómo se había grabado desde una cámara de un hotel de una esquina, cómo los tíos reventaban el coche y luego aparecía gente allí y se tiraban en el suelo como que es en plan de nos están engañando todo el día. O Sí. sea, no podemos creer Y, lo que está pasando. perdona, Gus, y volviendo también puntualizando esto que comenta Gus, por ejemplo, el primer ataque, entre comillas, que están diciendo el PAL, hoy he visto lo que era. Por ejemplo, si cae un proyectil en un hotel, no se ve un agujerito en un porche. Lo que pasa es que interceptaron un dron que estaba a 300 kilómetros del suelo a las alturas y cayó una pieza en un porche y es, claro, es una situación alarmista porque esto donde cae, pero yo sé, nosotros, como hemos visto en las películas, si quieren disparar un proyectil a un hotel, ahora habría una lista de Claro. muertos, habría algo muchísimo más serio en redes. Entonces, sí, puedo entender que informen, puedo entender que alarmen, pero lo que yo he visto es que está completamente la información desvirtuada. Me está contactando gente de Berlín, gente de España, gente de varios puntos del planeta que, claro, Bernardo, pero estoy bien. Y en mi Instagram, yo, como he repetido, tengo 2.000 seguidores y tal, pero intento colgar cada día la situación, que estoy bien, no hay ninguna alarma roja, estamos haciendo nuestras actividades de trabajo. Sí, sí que nos piden, el gobierno está mandando circulares cada 2 por 3, cómo está la situación, están conteniendo bastantes cosas y yo creo que como nación están haciendo un trabajo estupendo y se les tiene que reconocer. Muy Sí, bien. sí. Pues oye, yo lo dejaría aquí, tío, con este mensaje tan claro y conciso. Oye, os agradezco muchísimo que os hayáis abierto a esta posibilidad de dejar las cosas claras desde vuestro punto de vista. Este Ujú. espacio está aquí para lo que queráis y os mando un fuerte abrazo a los dos tío, muchas gracias. Gracias, Joseph. A Un ti, Un abrazo, a ti, abrazo. Joseph. Joseph. Muchas gracias. Venga, Gracias. Hasta chao, chao, luego. Gracias. chao, Hasta luego. chao, chao, Chao. chao, chao, chao.